palabra, el Señor está ministrando ¿qué? Su corazón. Por eso es tan importante estar atentos al consejo de la palabra y decirle al Espíritu Santo: Señor, disponga mis sentidos, no me dejes distraer y permíteme entender tu palabra. Amén. Vamos a ir al Salmo 63. Es un capítulo hermoso, hermanos, y vamos a leer los primeros 8 versículos del Salmo 63. Amén. Salmo 63 desde el versículo 1 al 8. Entonces vamos a leer juntos. Dice así la palabra del Señor: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermano, en el versículo 1, el salmista hace una expresión muy especial. Y el salmista en la primera frase hace una expresión en relación con cómo era su relación en cuanto al Señor. Y aquí él afirma: Dios, Dios mío eres tú. O sea, le está diciendo: tú eres ¿qué? Mi Dios. Había una convicción clara en el salmista, el rey David, porque esto lo escribió el rey David, de la relación con su Señor. Él era ¿quién? Su Dios. Era su Dios. Había una relación que personal. Por eso él expresa: Dios mío, tan bonito, ¿no? Dios mío, eres tú. Le dice así al Señor. Entonces, cuando usted lee ese salmo, que leímos solo 8 versículos, es un salmo muy precioso, ¿no? Poder entender la relación que el salmista, el escritor del salmo, el rey David tenía con el Señor, es algo muy especial. Pero era una relación coherente, sabiendo que él era ¿qué? Su Dios. O sea, si Él es mi Dios y yo tengo una relación con Él, entonces todo eso se va a desarrollar ¿dónde? En mi vida. Entonces vemos que hay una rendición de su vida al Señor. Y esa rendición no solamente, lo dice el Salmo, corresponde a su alma, sino también a su ¿qué? A su cuerpo, a su carne. Por eso la palabra de Dios dice que todo nuestro cuerpo, alma, todo nuestro ser deben glorificar al Señor, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, porque son de Dios. Entonces el salmista aquí vamos a encontrar en el primer versículo 4 afirmaciones. Primero, él hace su declaración: Señor, tú eres mi Dios. Segundo, él dice: de madrugada ¿qué? Ahora podemos participar porque no hay grabaciones, entonces usted puede participar, hermano, con toda libertad en este servicio y leer la palabra con nosotros. Dice: de madrugada ¿qué? Te buscaré. Mi alma tiene ¿qué? Sed de ti, y mi carne ¿qué pasa con la carne? Con el cuerpo del salmista te anhela. Cuando usted busca la expresión, ¿qué significa? Que el salmista dice que a ese que es su Dios, mi amado, como dice el Señor, entonces yo le buscaré de madrugada. Hace referencia en varias versiones de la palabra a que con afán le buscaremos, a que con ansias le buscaremos, a que anhelamos encontrarle con todo el corazón, intensamente, y como dice una versión,
con diligencia. Por eso dice, temprano yo te ¿qué? Te buscaré. Porque el salmista anhelaba buscar de temprano, literalmente anhelaba buscar muy temprano la presencia de Dios. Porque ¿qué había en su alma? ¿Qué tenía su alma, iglesia? Dígalo, sed de Dios. ¿Qué tenía? Sed de Dios. ¿Y qué tenía su carne? Anhelo de Dios. Entonces su alma desfallecía por la presencia del Señor. Tenía un anhelo profundo, como cuando él lo expresó en otro salmo y decía, como el siervo busca por las corrientes de las aguas. Imagínese ese siervo buscando. Dice, así hago, así anhela mi alma tu presencia, así yo tengo sed de ti. Entonces él dice al terminar el versículo 1, dice, mi carne ¿qué? Te anhelo. O sea, Señor, todo mi ser suspira por ti. Qué expresión tan bonita, ¿cierto? Que entrega de parte de un corazón que reconoce que es su Dios. Es como coherente, ¿no? Si Él es mi Dios, yo anhelo buscarle. Si Él es mi Dios, yo anhelo su presencia. Si Él es mi Dios, mi alma y mi espíritu y todo mi ser le anhelan. Entonces Él dice, en tierra seca y árida donde no hay ¿qué? Aguas. ¿Por qué el salmista hace esta expresión? Resulta, hermanos, que vamos a revisar un poco en qué momento el salmista escribe este salmo. Porque muchos de los salmos son productos de una situación que estaban viviendo pues los escritores. Y aquí el rey David, cuando escribió ese salmo, era rey. Era el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. Estaba reinando como rey. Pero él se va a encontrar en un contexto diferente a lo que un rey está. Porque un rey está, no lo imaginamos ¿dónde? ¿En el qué? En el palacio, ¿cierto? Pero aquí el salmista, el rey, no va a estar en el palacio, va a estar en el desierto de Judá. Y no va a estar allí porque fue con una comitiva, no, va a estar huyendo, va a estar escondido. Entonces la Biblia habla, iglesia, de que en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 15, 16, 17 y 18, habla de esta historia. ¿En qué momento el salmista expresó estas palabras? Resulta que el salmista tenía varios hijos y uno de ellos se rebeló contra él. Todo el tiempo a veces pasa eso, ¿cierto? Entonces, uno de ellos, dice la Biblia, Absalón, era amado por su pueblo. Y yo cuando leía esta historia, hermanos, me admiraba el amor de David por Absalón a pesar de esa conspiración, de ese engaño de su hijo. La historia muestra en el capítulo 18 que él era preocupado porque Dios le dio la victoria y varias veces le preguntó a sus siervos, ¿mi hijo está bien? Entonces, hermanos, les voy a contar un poco literalmente y vamos a ir leyendo los versículos aquí para que nos alcance pues el espacio y ustedes puedan entender bien cómo David expresa eso en medio del desierto. Resulta que Absalón tenía un corazón orgulloso y él quería ocupar el lugar de su padre. Y él se subleva contra su padre, comienza a idear un plan. Y resulta que dice la escritura que él se levantaba muy de mañana, pero no para buscar al Señor como David. David madrugaba para rendirse a los pies del Señor. No, él se levantaba muy de mañana y se paraba, dice, en el camino junto a la puerta. Y cuando venía alguien con un problema, él sabía porque venía de pronto cabizbajo, con el semblante triste. Y entonces él le preguntaba, ¿usted de dónde es? Y le decía, yo soy de la tribu de Israel. Y le decía, uy,
si a mí me hicieran rey sobre este pueblo, yo les haría justicia y les daría la respuesta a su afrenta, porque no hay quien escuche. El rey no puede escuchar las necesidades. Entonces Absalón, el hijo de David, de esta forma ganaba ¿qué? El corazón de las personas. ¿Por qué? Porque cuando las personas iban al rey David, como el rey David era un hombre íntegro, porque el rey David fue un hombre que dice la palabra, que tenía el corazón conforme, ¿quién? Qué expresión tan bonita, ¿cierto? Tener un corazón conforme al de Dios. Yo entendía eso porque uno dice, bueno, el rey David falló, hubo en un tiempo un contexto difícil de pecado, de destrucción, pero Dios le levantó y en él hubo un cambio tan grande en su vida cuando él entendió y comenzó a ver la gloria de Dios en su vida. Cuando usted lee estos capítulos se da cuenta de la integridad del corazón de David. Era íntegro, hermanos, íntegro. Uno dice, wow, con su familia, con sus siervos, aún con sus enemigos, él no levantaba su mano. Aún con los que hacían el mal, en esos capítulos usted se da cuenta la justicia que había en ese hombre. Y entonces dice la palabra que Absalón así hizo este trabajo por mucho tiempo. Mire lo que dice segunda de Samuel 15:6. Vamos a leerlo aquí. Segunda de Samuel 15:6. Dice así la palabra: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así que robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Cómo lo robaba? Con engaño, porque él estaba disimulando esa buena actitud, tanto que cuando las personas venían al rey, él se paraba en el camino y las personas lo iban a saludar. Claro, era el hijo del rey, le iban a hacer como la reverencia, él los cogía de la mano y los besaba. Dice el hermano, yo no he dicho nada, hermano. Bueno, entonces era un engaño. Y pasaron 4 años y él fue ante su papá y le dice lo siguiente, segunda de Samuel 15:8. Mire lo que le dice: papá, yo quiero ir a hacerle voto a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, ¿qué iba a hacer él? Yo serviré a Jehová. Él no quería servir a Jehová, él quería tener el poder, el orgullo, porque uno se da cuenta en la historia, no había buena intención. Entonces él viene al rey David, a su papá, y su papá se alegra por eso. ¿Cuántos padres no quieren que sus hijos sirvan al Señor, cierto? Eso es una bendición. Entonces él le dice, ve hijo, le da la venia, le da el permiso, ve. Pero dice la palabra que Absalón con astucia fue y engañó a 200 hombres. Mire lo que dice segunda de Samuel 15:11. Segunda de Samuel 15:11. Y dice, y fueron con Absalón, ¿cuántos? De Jerusalén, dice, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber qué, nada. Él les había dicho a los que iban con él, cuando ustedes escuchen la trompeta, cuando yo esté presentando voto al Señor, ustedes van a decir Absalón reina. ¿Qué iban a decir? Absalón reina. Y así fue. La conspiración fue muy poderosa. Tuvo muchos que le acompañaron, que cambiaron la amistad del rey David. Hasta consejeros del rey David cercanos se fueron con él. Entonces mire lo que dice segunda de Samuel 15:12. Segunda de Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo ¿qué? Poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía ¿quién?
Absalón. Entonces dice la palabra que un mensajero fue y le dijo a David, al rey, lo que estaba pasando. Y el rey le dijo a sus siervos, debemos salir de Jerusalén, porque Absalón va a llegar y va a acabar con todos nosotros, no nos va a perdonar. Y entonces mire lo que pasó. Segunda de Samuel 15:30, mire lo que pasa. Segunda de Samuel 15:30. Dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió ¿qué? Llorando, llevando la cabeza ¿qué? Cubierta y los pies como descalzos. Y todo el pueblo que iba haciendo, llorando mientras subía, que David llegó a la cumbre del monte ¿para qué? Para adorar. ¿Cómo estaba el corazón de David? Quebrantado, triste. No solamente tenía que salir huyendo con su familia, porque él tomó su familia y los siervos. Y lo tremendo es que no obligó a ninguno a ir con él. Solo los fieles fueron con él. Los que decían, donde tú vayas nosotros iremos, rey. Y a muchos les dijo, devuélvanse. No pongan en esta situación a sus familias, pero esos siervos eran fieles y le dirían, no, rey, vamos a ir contigo. Extranjeros, aún extranjeros que no eran israelitas. Entonces él subió y se iba a enfrentar a un desierto. Lo tremendo, hermanos, es que se cumple lo que dice el Salmo. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En medio de esta situación subió al monte y dice, y allí adoró. Ahora se va a encontrar en el desierto. ¿Qué encontramos en un desierto? ¿Qué encuentra usted en un desierto? Relativamente nada. Ahora, ¿cuáles son las necesidades pues más primordiales en un desierto que usted debe llevar si usted va a una expedición? ¿Qué debe llevar? Agua. Le va a producir mucha sed en un desierto, hambre. Y si se le acaban las provisiones, ¿será que encuentra con facilidad? No, es difícil. David, Dios le envió mensajeros, le envió personas mientras iba en el camino que le proveyeron. Pero la Biblia dice que el rey y todo el pueblo estaban cansados. Dice la palabra que estaban agotados por el caminar. Y entonces allí en medio de ese agotamiento real en su área física, él hace esta expresión y dice, mi alma te anhela, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, así como en tierra seca. Su vida estaba experimentando ¿qué? Hambre, sed. Estaban pasando situaciones difíciles, pero aún en medio de esa situación difícil, él dejó de desear al Señor, dejó de anhelar al Señor, dejó de buscarlo con la misma pasión que lo buscaba cuando estaba en el palacio, en el templo de Jerusalén. No, porque esa constancia en buscar, en anhelar la presencia del Señor lo iba a llevar a lo que dice el versículo 2. Para ver ¿qué? ¿Qué quería ver? Tu poder y tu gloria, que el Señor se manifestara a él, lo rescatara, pero también le sustentaba en ese proceso, en medio de esa dificultad. Así como te he mirado en el santuario. Él había mirado la gloria de Dios y él no quería, aún en medio del desierto, dejar de mirar esa gloria. ¿Qué era lo que iba a hacer, amada iglesia? Que él no dejara de mirar la gloria de Dios. ¿Qué era lo que iba a hacer? Que él iba a buscar ¿qué? Su presencia, que le iba a anhelar, que le iba a desear. Y era con una entrega ¿qué? Profunda, sin excusas, sin titubear. Dice otro salmo, Señor, yo camino en integridad, confío en ti sin titubear, Señor. Era una entrega muy completa. Entonces, hermanos, la sed, el anhelo, la búsqueda del salmista por la presencia de Dios permitiría que Dios se revelara a él, que Dios se mostrara a él,
¿Qué pasa cuando usted y yo tenemos esa disposición, ese anhelo, hermanos? Vamos a recibir ese consejo de Dios. Vamos a traer a nuestra vida ese entendimiento de Dios. Usted y yo necesitamos esta palabra, necesitamos hablar con Él, necesitamos, dijo el apóstol Pablo, ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Cómo se fortalece un cristiano, una persona en el hombre interior cuando día a día en su cotidianidad diaria está delante de la presencia del Señor? Cuando desarrolla una relación personal con el Señor, cuando lo puede mirar a Él y decirle: Señor, tú eres mi Dios y te anhelo. Qué bonito, ¿cierto? Maravilloso que su corazón quiera agradar al Señor. Y cuando nuestro corazón quiere agradar al Señor, nuestro comportamiento externo va a ser coherente con lo que anhela, ¿qué? Nuestro corazón. Por eso Él dijo: mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Y por eso cuando uno lo ve en el proceso, en el desierto, se levantó un enemigo y le decía: bien, rey, usted merece. No le decía ni rey, le decía, lo maldecía. En ese proceso dice que se levantó un hijo de Saúl y lo maldecía y les tiraba piedras mientras ellos iban caminando. ¿Y saben qué decían los siervos? ¿Quién es este perro muerto para que haga esto contra Dios, contra el ungido de Dios? Perdón. Y ellos le respondieron, David le respondió: no vamos a levantar la mano contra él. Si Dios tiene misericordia de mí, me hará volver. Porque él reconocía que él le había fallado a Dios, pero que de ahí en adelante él iba a vivir en integridad con el Señor. Y entonces en todo ese camino que él tuvo que enfrentar el desierto, enfrentó a enemigos, enfrentó pues varias circunstancias, pero se mantuvo ¿qué? Firme. ¿Por qué? Porque su alma anhelaba al Señor, porque su ser lo anhelaba. Amén. Dele ese aplauso a Dios que es para él. Amén. Entonces, hermanos, vamos a entender lo que dice el Salmo 27, 4 y 5. Léalo conmigo. Mire lo que dijo el salmista en otro contexto. Dice: una cosa he pedido al Señor. Espere que ya va a salir el Salmo 27, 4, para que usted lo lea con nosotros. O si no, lo lea ahí en la palabra. Salmo 27, 4. Listo, ya está ahí. Dice: una cosa he que a Jehová, o sea, una cosa he pedido yo, y esta ¿qué? Buscaré. ¿Qué era lo que él había pedido? Que esté yo ¿qué? Que esté pensando si me afirmo, si no me afirmo, si creo en el Señor, si no creo en el Señor, si Dios existe, si Dios no existe. No. Él dijo: una cosa he demandado, y que esté yo ¿qué? En la casa de Jehová. ¿Cuándo? Cuando yo tenga problemas, cuando ya sea un viejito que ya haya disfrutado la vida. No, es que uno en la juventud no puede afirmarse con el Señor. No, todos los días de ¿qué? Todos los días de mi vida, todos los días de la vida del salmista, él no dejaba por un momento sentir hambre y sed por su presencia. No lo hacía de acuerdo a su condición. Si estaba en el palacio en Jerusalén, entonces sentía hambre. No, ahí lo vemos, estuvo en el desierto y también ¿qué? Sintió, y siguió buscándolo tanto en el palacio como ¿dónde? Como en el desierto. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 4, para contemplar ¿qué? Hermano, ¿cómo podemos contemplar la hermosura de Dios? Lo que Jesús ha hecho por usted. ¿Cómo puede usted comprender dice la palabra, la inescrutable grandeza? Dice: porque grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo? En su presencia, hermanos, a través de la palabra, a través del amor y el hambre que usted siente por leer las escrituras, a través del hambre que usted siente por tener una vida devocional con el Señor. A través de eso es que usted y yo podemos ¿qué? Fortalecernos. Pablo lo dijo:
fortalezcámonos en el poder ¿de qué? De su fuerza, renovémonos cada día, entendamos lo que Él ha hecho para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? En su palabra, amén. Entonces el salmista dice, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar, ¿dónde? En su templo. O sea, él amaba estar delante del Señor en todo tiempo. Y literalmente amaba estar en la casa de Dios. Porque hay algo especial de estar en la casa, en ese momento, en el lugar de reunión. Somos edificados. Es propósito que el pueblo se reúna en medio de la congregación, alabe al Señor. ¿De qué parte que mi anhelo por congregarme sea algo ferviente? Sea algo que sale del corazón, que durante la semana yo también haya tenido una vida de oración, de intimidad, de comunión con el Señor. Pero si usted en la semana no tiene ese tiempo, hermanos, déjeme decirle que el domingo cualquier situación, el agua, la excusa de que toda la semana madruga, la falta de amor por las alabanzas, de gozarse, lo va a dejar en su casa. Y muchas veces venimos pensando que le estamos haciendo un favor al Señor y no. Usted viene a este lugar es porque usted necesita recibir, hermano. Dios no necesita de nosotros porque Él creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos sintieron los temblores? Ay, todos, ¿cierto? Yo me pegué un susto terrible porque estaba casi rodeada de 200 niños y no sabíamos si cómo controlar, si la tierra o los niños, pero eso fue un susto por ellos. Pero yo pensaba ahí en medio de donde estábamos reunidos con los niños, que definitivamente el hombre, o sea, nosotros, o sea, somos tan vulnerables, tan insignificantes, y así pensamos si nos afirmamos, si buscamos del Señor, si buscamos su presencia. Oiga, cuando entendemos ver el poder de Dios, el poder de su presencia en nosotros, lo que Él se revela, hermanos, nosotros nos rendiríamos en nuestra vida. Mire, el salmista, voy a ir rápidamente al Salmo 73. Salmo 73. Vamos a ir avanzando. Salmo 73, versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Vuelva a leerlo conmigo. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué era lo que pasaba? Esto lo escribió otro hombre, Asaf. Y resulta que cómo estaba el corazón de este hombre cuando él habló esta palabra. Dice la Biblia que él al inicio dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice, por poco resbalaron mis pasos, porque había pensado mal, dice él. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, tanto que cómo estaba el corazón de este hombre, dice, estaba confundido su corazón. Y había dicho, de balde yo sirvo a Dios, de balde yo soy cristiano, de balde yo levanto mis manos para adorar al Señor. Dijo, había amargura en mi corazón. Dice, sentía punzadas en mi corazón. Dice, tan torpe era que no entendía. Dice, era como una bestia delante de Dios. Así estaba la comprensión de este hombre. Mas él dice, mas cuando yo entré en su santuario. ¿Qué significa eso? ¿A dónde entró él? A la presencia del Señor. Mas cuando él rindió su vida al Señor, mas cuando él le dijo, Señor, así estoy, háblame, enséñame, dice, entonces yo ¿qué? Comprendí, porque ¿qué es lo que hace la palabra? Ahí dice el mismo salvo, Él me tomó de la mano y me guió con su consejo, hermanos. Usted y yo necesitamos ser redarguidos con la palabra del Señor, hermanos, porque por eso dice la Biblia que la palabra
es poderosa, es viva, penetra, discierne mis pensamientos, discierne las intenciones, entra a mi espíritu, a lo más profundo, me dice, ven, por aquí no, por este lado es, pídale perdón, levántase. La palabra me direcciona, me capacita para ¿qué? Para que yo esté preparado enteramente para toda buena obra. Entonces vemos aquí el Salmo, como este hombre dice, mas entrando en tu santuario, ¿qué? ¿Y qué fue lo que él pudo comprender, hermano? Mire lo que dice 73, ahí mismo, el versículo 25. ¿Qué fue lo que él pudo comprender? Mire lo que dice el versículo 25. Dice, ¿a quién tengo yo dónde? Sino a ti. ¿Y fuera de ti qué? Nada deseo. O sea, se cumplió esa canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Se cumplió eso, ¿cierto? En la vida del salmista se cumple eso, porque quiero que volvamos al Salmo 63, donde estábamos. Y vamos a terminar de leer los versículos. Dice el versículo 3. Salmo 63, versículo 3. Dice, porque mejor es que. Suena muy bonito esa frase, ¿cierto? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Pero hay una profundidad muy fuerte en esa frase. La vida es todo lo que nosotros hemos recibido en esta tierra, lo que tenemos en esta tierra. Sus triunfos, su familia, todo lo que usted puede ver y palpar y hacer. Pero el salmista decía, yo prefiero que la vida, ¿qué prefiero? Tu presencia, tu misericordia. Él traía el entendimiento. Ahora, hermanos, ¿por qué el salmista podía declarar esto? Porque el Señor, cuando él estaba delante del Señor, su corazón se hacía sensible. Él recibía dirección, recibía fortaleza, recibía consejo, recibía sensibilidad, porque eso es lo que uno recibe delante de la presencia del Señor. Entonces él, su carne, su corazón se desfallecían por el Señor. No lo movían las cosas vanas de la vida. Decía, yo prefiero tu misericordia aún que la vida. Hermanos, y es tanto que él hace la declaración, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. O sea, lo que él estaba diciendo, mi vida yo la voy a entregar ¿para quién? Para ti. Yo voy a creer en ti, voy a servirte a ti, voy a estar afirmado en ti. Y dice el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada ¿qué? Hermana, nuestra alma necesita ser saciada por la presencia del Señor. Dejarnos ministrar por el Espíritu Santo. Dejar que Él nos recuerde todas las cosas. Dejar que su palabra quite el orgullo de nuestro corazón. Porque Pablo dijo, miserable de mí, dijo Pablo. Pero gracias a Dios por medio de Jesucristo que nos dio la victoria. Pero cuando usted cada día se relaciona más con Él, usted entiende ese misterio, esa gracia, esa inescrutable grandeza de la obra del Evangelio en su vida, de la persona de Jesús. Porque aquí no se le había revelado a Jesús en este tiempo, pero nosotros ahora tenemos una mayor gloria, dice la palabra, porque Jesús ha sido ¿qué? Revelado. Cada día le conocemos más, cada día nos rendimos más. Entonces Él dice, mi alma va a ser saciada. ¿De qué necesita ser saciada nuestra alma, hermanos? Lo que necesita el alma de las personas es el Evangelio, la presencia del Señor. Estar rendidos. Y cuando nuestra alma es saciada, lo demás se va a hacer coherente con mi caminar, con mi conducta. Porque cuando hay hambre, este versículo estaba yo en un ayuno y le estaba orando al Señor y yo este capítulo lo he leído muchas veces y este versículo lo leía y estaba llorando por mis hermanos que a veces se les dificulta venir a ayunar, a orar porque les parece mucho tiempo, 4 horas estar delante de la presencia.
yo sentía en mi corazón que ¿cómo voy a madrugar? ¿Cómo voy a venir a un ayuno si en mi alma y en mi cuerpo no hay ese deseo por la presencia del Señor? O sea, si en nuestra alma está lo demás que se produce, nuestro cuerpo se alinea, nuestras intenciones se doblegan. Porque ¿qué dice la palabra? Que las cosas el espíritu se opone con las cosas de la carne, pero llega un momento, hermano, que cuando usted se alinea al Señor, su carne no está por encima de la intención del espíritu, no. Su espíritu doblega su carne y su carne se dispone para alabar al Señor. Cualquier sentimiento, cualquier intención, por más difícil, por más pesada, por más fuerte que veamos, en el Señor se disipa, hermanos, porque Él produce en nosotros lo que es bueno y agradable delante de Él. No es una lucha en nuestra vida sola, es una lucha en Él. Pero ¿qué hay que hacer? Hacer lo que dice el salmista, hermanos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Él estaba haciendo se está utilizando una metáfora para comparar la satisfacción espiritual y emocional en su vida, que usted rinda su corazón a Dios por la satisfacción de un rico alimento. Yo les pregunto, ¿el rey David sí que sabía comer rico? Claro, ellos tenían banquetes delante, escogían la grosura, lo mejor. Ustedes han olido cuando el vecino comienza a fritar esa carne, a asar, que eso llega como un olor así bien fragante. Y la Biblia dice como de meollo y de grosura, o sea, la mejor parte será saciada. Estaré lleno, tener lo necesario y tener lo suficiente, hermanos. Dios prepara ese meollo, Dios prepara esa fina parte, esa grosura, esa abundancia para que nuestras almas sean ¿qué? Saciadas, o sea, estén llenas. Y a eso nos llama el Señor. Y por eso el salmista, mire lo que termina diciendo, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Imagínense esto, amada iglesia, porque esto es un mal para todos. Esto no solamente es de los niños, de los jóvenes, de los adultos, esto ya es todo. Nosotros en nuestro lecho, ¿de qué nos acordamos? De perderle tiempo, muchos, de pronto algunos no, pero muchos podemos estar perdiendo tiempo al TikTok, al celular, a todas estas cosas que muchas veces en su mayoría no edifican. Pero ¿qué hacía él en su lecho? Meditar en el Señor. Mire lo que sigue diciendo, cuando medite en ti, ¿el dónde? En las vigilias. O sea, el rey David tenía tiempos de vigilar. No era cada vez que la iglesia de Jerusalén decía hay una vigilia en el año, no, él vigilaba en sus tiempos al Señor y tomaba tiempo en eso. Mire lo que sigue diciendo, porque has sido mi socorro, versículo 7, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma ¿qué? Apegada a ti. Y sabe cómo dice otro versículo en el Salmo 26, dice Jehová, la habitación de tu casa he amado. La habitación de tu casa, o sea, tus cosas, tu presencia, he amado. Dice, y el lugar de la morada de tu gloria he deseado. Qué bonito uno como hombre, hermano, poder expresarse de esa forma y sentir en el corazón. Y yo les compartía, porque uno, aunque le toque predicar en los dos cultos, pues el Señor sabe las necesidades y Él, a veces uno dice unas cosas en uno y en otro dice otras cosas. Él sabe cómo quiere hablar, ¿no? Pero en el primer culto yo les decía a los hermanos lo siguiente. El Señor Jesús tenía toda la autoridad de Dios. Dios le había dado autoridad y fuera de eso tenía sabiduría, porque Él desde muy chico fue instruido.
Pero hermano, algo que toca mi corazón es que él estaba todos los días de su vida en la presencia del Señor. Y si hay algo que no nos deja a nosotros, hermanos, a veces crecer espiritualmente, es la falta de devoción por estar en la presencia del Señor. Hay un índice grande y Dios no juzga nuestro corazón, pero nos motiva a levantarnos, hermanos, porque hay un índice grande de cristianos que no oramos, de cristianos que no sacamos la Biblia sino el domingo cuando venimos al culto, hermano, y eso lo quiere hacer el enemigo para robarnos la libertad que nos da poder estudiar la palabra, hermano, porque cuando usted viene a la palabra dice que alumbra sus ojos. La palabra da entendimiento a los simples, dice. La palabra convierte el alma. La palabra hace sabio al sencillo. La palabra me dice, tienes que perdonar, tienes que calmarte. Hay enojo en tu corazón, pero ven, no destruyas al otro. Porque eso es lo que hace la palabra. Porque es la palabra de quién, hermanos, de Dios. Esta no es la palabra ni del pastor Wilson ni de la pastora Ruth. Es la palabra de quién, de Dios. Y que a veces somos duros cuando dejamos de mirarla a ella. Estamos siendo soberbios en nuestro corazón. Es como decirle, Señor, yo no te necesito. Yo puedo en la semana yendo al trabajo y con mis dones y cosas. Pero cuando usted reconoce que necesita de esa palabra y de la presencia del Señor, usted la hace suya todos los días, hermano. No solamente en la reunión de servidores, en la reunión de líderes de ministerio. Eso es una vida que continua. Jesús lo hacía. Jesús fue a escoger a sus 12 discípulos y ¿qué hizo? Toda la noche orando. Terminaba de predicar tarde y dice que se iba a lugares desiertos a orar. Los apóstoles se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra, hermanos, porque hay algo que sucede cuando somos una iglesia avivada. Cuando hay jóvenes avivados en eso, cuando hay mujeres avivadas en eso, cuando hay caballeros avivados en eso. Póngase de pie y si usted ha sido redarguido con su palabra, quiero que escuche esta canción y le diga, Señor, yo quiero tener lo que tenía David. Aún, Señor, yo quiero que mi carne, mi alma te anhele, Señor, que tú te reveles a mí, Señor. Revélate a mí, Señor. Hermanos, cuando el Señor se revela a nosotros, le podemos decir no a lo que sabemos que no va conforme a sus pensamientos. Podemos alinearnos a lo que Él quiere para nosotros. Señor, te entregamos la iglesia, Señor. Te entregamos a los jóvenes que están aquí, a los hogares, a las damas, Señor. Interviene en ese hogar, Señor. Interviene en esa familia, Señor. Restaura ese corazón, Señor. Padre, queremos ser una iglesia apasionada, Señor. Queremos ser una iglesia que ame tu presencia, Señor. Que ame tu presencia. Cristo Jesús, te necesitamos. Dígale al Señor, Jesús, te necesito. Él sí que conoce su corazón, iglesia. Dile, Señor, háblame, háblame a mí. Levántame, Señor. No me dejes caminar así, Señor. Llévate todo esto, Señor. Permíteme esperar en ti, Señor. Trae descanso a mi corazón. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tenemos todo, iglesia. Mi tesoro fuera de ti. Levanta tu voz, iglesia. Y en señal de redención, de rendición a Él, dígaselo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti,
Señor Eres mi Jesús. plenitud. Enséñanos, Jesús. Cristo Jesús. Queremos ser enseñados Eres por mi ti, Señor. plenitud. Enséñanos, Jesús. Enséñanos, Jesús. Enséñanos. Cristo Jesús. Revélate, Jesús. Eres mi plenitud. Revélate, Señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado. mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Te amamos, Jesús. Cristo Jesús. En ese lugar, Señor, te amamos, Señor. En ese lugar nos rendimos a ti, Señor. En ese lugar nos humillamos a ti, Señor. Cristo Jesús. En ese lugar te queremos servir, Señor. Eres mi plenitud. En ese lugar te queremos agradar, Señor. Jesús. En ese lugar te queremos Eres mi amar, plenitud. Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Amén. Vamos a terminar todos leyendo el Salmo, el versículo 1. Amén. El Salmo, el versículo 1 del Salmo 63. Léalo bien fuerte, amén. Que todos podamos declarar estas palabras. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Una vez más, atrás. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Dele un fuerte aplauso y digámosle: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Levante tu voz, iglesia, díselo en esta hora. Cristo, tú eres nuestra plenitud. Gracias por salvarnos, Señor Jesús. Gracias por la redención, Jesús. Gracias por justificarnos, Jesús. Gracias por lavarnos, Jesús. Gracias por regenerarnos, Jesús. Gracias por santificarnos, Jesús. Gracias por darnos la vida eterna, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, amado Salvador. Gracias, mi Rey. Eres mi plenitud. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran en Jesús? Amén.